vamos a tener otra clase que sigue del libro de Daniel, pero no hemos entrado a Daniel todavía. Estamos en esta clase, vamos nosotros a ver a dónde fue Daniel. Porque usted puede leer Daniel y que no comieron de la comida del rey y que habían otros dioses y las visiones que él tuvo. Le cambiaron los nombres, que le dieron nombres que estaban referidos a los dioses babilónicos. Pero, ¿qué era Babilonia en sí? Necesitamos conocer qué era Babilonia, qué contenía Babilonia. ¿Cómo es que Babilonia llegó a ser Babilonia? Y si usted se va a la historia de Babilonia, pues por ahí va a encontrar mucha mitología. Cuando el arca asentó en la montaña de Ararat, en ese monte, solamente con la familia Noé, empezó de nuevo entonces la humanidad a multiplicarse. Y de seguro se perdió entonces la noción de Jehová. Con Noé quizá empezaba, pero conforme todo fue multiplicándose, propagándose entre los humanos, el entendimiento y el conocimiento de Jehová empezó a cambiar en la mente de ellos. Y ya el nombre de Jehová se desapareció. Se desapareció, en sí lo que podemos decir es Elohim o el Shaddai, en la manera en que se le reveló a Abraham. Pero el asunto es de que ellos de alguna manera tenían que saber o tener el conocimiento de Jehová, de la persona de él, de lo que él hacía. Él habló con Noé. Noé de alguna manera tuvo que identificarlo con los demás, su descendencia. Pero se olvidó todo esto, no hubo un fundamento. Y por eso viene la Torre de Babel. Ahí en Génesis capítulo 10, usted ve claramente que hay una o tres genealogías genéricas, pero luego siguen otras, hijos de hijos, y luego pues vemos nosotros que los tres hijos de Noé, en el capítulo 9, del versículo 24 al 27, uno de ellos recibe maldición, es Cam. Sem es bendito y Jafet lo hace Noé participante de la bendición de Sem. Entonces Cam, de ahí viene Cus, y los cusitas pues ya sabemos que más que todo se propagan en África, Etiopía, todos esos lugares. Y más adelante vemos que Sem viene con su linaje y son todos los israelitas, los semitas, los israelitas, es Israel. Y luego vemos que está Jafet, que son en sí los indoeuropeos. Vemos que los países que pertenecen a Jafet es España, es Grecia. Entonces, todos nosotros que estamos aquí en América, de alguna manera, si venimos de España, quizá alguien viene de Grecia, quizá alguien viene de la India, ¿verdad? Los gentiles, en términos generales, son los jafetitas. Por lo tanto, esta familia se propaga y en el capítulo 10 tenemos estas genealogías
Mas, sin embargo, el versículo 29 del capítulo 9 dice que los días de Noé fueron 950 años. Note bien, 950 años. Y esto es una larga vida, mi hermano. Esto es una larga vida. 950 años. Entonces, de ahí vienen la descendencia de sus hijos. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿A quiénes nacieron hijos después del diluvio? Los hijos de Jafet, Gomer. Si usted tiene la Biblia Scofield, ahí abajo, que es la Biblia de estudio, usted puede ver que se le asignan algunos países a estos aquí mencionados. Y tenemos entonces a Gomer, y este es progenitor de los antiguos cimerios y cimbros, de quienes descendió la familia céltica. Luego dice Magog. Magog, de ahí descienden los escitas o tártaros, cuya descendencia predomina en Rusia, la Rusia moderna. Y luego tenemos a Madai, de ahí vienen los medos. Usted sabe que cuando cayó Babilonia, cayó por los medos persas, se unió Persia con los medos. Y luego dice que está Javán. Javán son los pueblos de Grecia y Siria. Y tenemos más adelante más nombres. Tenemos a Tubal, que usted lo va a leer por ahí. Sigamos leyendo entonces. Los hijos de Gomer, Askenaz. Pues Askenaz son los alemanes. Por eso a los judíos que vienen de esa área se le llaman los judíos askenazis, porque vienen de esa área de Rusia, Alemania, ¿verdad?, donde no se habla español. Pero los judíos que vienen de España se le llaman judíos sefarditas. Entonces tenemos los judíos sefarditas y tenemos los judíos askenazis. Luego vemos nosotros que está Mesec y Tiras. Entonces, con Mesec es una raza que se menciona en relación con Tubal, Magog, otras naciones del norte. En términos generales es la Rusia antigua, es la tierra de Magog. Usted sabe que Ezequiel habla de la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? Entonces es en sí Magog, Rusia, Tubal, y está Mesec. Entonces seguimos con los nombres de los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Togarma ahora es Turquía. Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Usted sabe que Jonás, cuando quiso huir, ¿para dónde se quiso ir? Para Tarsis, ¿verdad? Para Tarsis, a España. Se quiso ir para allá. Entonces nosotros en sí somos jefatitas. O sea, jafetitas. Luego dice acá: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, que es África, Misraim, en sí África, Fut y Canaán. Note bien todo lo que abarcó Cam. Estos son los camitas. Y los hijos de Cus, Seba,
Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Oiga bien. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El hombre poderoso. En otras palabras, el hombre con cuernos. Los cuernos empezaron a ser símbolo de poder a partir de acá. Le llamaban el gran cazador. Y este es hijo de Cus. Y vemos que fue vigoroso cazador, versículo 9, delante de Jehová. Al decir delante de Jehová, quiere decir que no estaba sujeto a Jehová. Fue vigoroso cazador delante de Jehová. Debo entender, en oposición a Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Un hombre opositor. Y fue el comienzo del reino, de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es la tierra de los caldeos, ahí donde estaba Babilonia. Entonces, sucede algo en versículo 11, que de esta tierra salió para Asiria. Asiria se llamaba Asur, Asiria. Y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Nínive es la ciudad más mencionada en la Biblia con respecto a estas dos otras. Mas, sin embargo, quiere decir que tal parece que de ahí de Babilonia fue que salió Nimrod para Asiria y edificó estas ciudades allí. Este hombre empezó a ser poderoso. Su esposa se llamó Semiramis o Semiramis, como se dice más comúnmente. Él fue el primer hombre endiosado, el primer hombre. Hasta ese día a ningún hombre se adoraba ni se le tenía como Dios o se le atribuían deidades. Pero a Nimrod sí, porque Nimrod murió. Y luego Semiramis de alguna manera salió embarazada y ella dijo que cuando nació su hijo, que fue Tamuz, ella dijo que era la encarnación de Nimrod. Entonces, más adelante vamos a leer cómo las mujeres judías, israelitas, adoraban a la reina del cielo, que es Semiramis, y a su hijo Tamuz. Le hacían tortas, porque era el que bendecía las siembras. ¿Cómo iba a bendecir las siembras? Ofreciéndole tortas de lo cosechado para que la tierra produjera. Entonces, todo esto, hermano, ahí empezó Babilonia. Babilonia tomando un camino de idolatría, alejándose de Dios y acercándose al control satánico. Y vemos nosotros que tenemos a Egipto en el versículo 13. Bueno, si leemos el versículo 11, dice, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Esa expresión, ciudad grande, es algo que tiene que ver con una ciudad poderosa, dominante, controladora. Es una ciudad de renombre. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim y Naftuim. Hasta el día de hoy los teólogos pues no tienen idea qué ciudades son estas, pero sí las ubican en la tierra de Misraim, que es Egipto. ¿Ok? Egipto. Entonces tenemos ahí a Misraim, que es Egipto.
Y luego dice, y Canaán, bueno, a Patrusim, a Caslujim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Note bien de dónde vienen estos filisteos. Vienen de Cam. ¿Se da cuenta? Quiere decir que toda la oposición que tuvieron los israelitas fue la oposición que les trajeron los descendientes de Cam. Y bueno, más adelante pues tenemos nosotros a los hijos de Sem en versículo 21. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que es padre de todos los hijos de Eber. Ahora, de aquí, de esta palabra Eber, es de donde se desciende la palabra hebreo. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe lo que quiere decir hebreo? Peregrino. Dice Abraham el hebreo. Abraham, el que anda viajando, no tiene, llegó a la tierra de Canaán, va para acá, va para allá y ofrece un holocausto. Es Abraham el hebreo. Entonces se piensa que esta palabra hebreo viene de Eber. Y los hijos de Sem fueron Elam. Por eso es que usted va a leer en la historia de Babilonia que anteriormente los elamitas eran los que habitaban ahí. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, los que estaban reinando en ese tiempo eran los elamitas, que eran descendientes de Sem. Por eso es que de ahí fue que lo sacó Dios a Abraham. Y también tenemos a Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Tenemos acá entonces que está Aram. Aram, de ahí descienden los arameos. Por eso se dice Abraham el arameo. ¿Verdad? Note bien cómo se identifica con todo esto. Ahora, hay un hombre que está en la genealogía de Cristo, que es Arfaxad. Si usted estudia la genealogía de Cristo, se va a dar cuenta que hay tantos nombres. Usted se viene, si en Lucas empieza desde José o María, que dice ahí, y hasta Adán, y va a pasar por Arfaxad. Va a pasar por él. Porque de estos hijos de Sem, Dios escogió a Arfaxad. Ahora, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Y luego Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg. Oiga bien, porque en sus días fue repartida la tierra. Fue en los días. No fue Peleg, pero fue en los días de él. Ahora, ¿quién fue el que dio el mazazo? Cus. A Cus, más adelante vamos a ver cómo se le representa con la leyenda que también le llaman Nino. ¿Quién es este Nino? En la mitología sumeria, y aún se menciona hasta los griegos, este es Nimrod, pero le cambian los nombres en cada país. Y luego dice que en los días de Peleg la tierra fue repartida, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmaber, Gera, Adoram, Musal, Dilia, Odicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Estos fueron hijos de Joctán. La tierra en que habitaron desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después
del diluvio. Ahora vemos nosotros que el capítulo 11 nos cuenta cómo fue que la tierra fue dividida, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Quiere decir que todos se entendían. Y aquí es que nacen los lenguajes que ahora tenemos. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar, pues, es Babilonia, tierra de los caldeos. Y se establecieron allí. Vea usted a dónde se establecieron, de dónde salieron, de dónde se multiplicó todo esto. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Pongan atención a la palabra torre, porque más adelante vamos a ver a ciertas diosas que tienen corona, pero son torres las que tienen. Son fortalezas. Vamos a tomar un texto que está en Daniel para que, estoy diciendo todo esto para que cuando veamos los textos usted sepa por qué es que se mencionan estas cosas en el libro de Daniel. Una torre cuya cúspide, oiga bien, la rebelión contra Dios, cuya cúspide llega ¿a dónde? Al cielo. Y luego dice, y hagámonos un nombre. En otras palabras, olvidémonos de ese Dios de Noé. Olvidémonos. Y nosotros vamos a ser dioses ahora. Ese Dios ya no nos podrá hacer daño. Podemos hacer lo que nosotros querramos y no nos va a hacer daño. Porque vamos a tener una torre tan alta que va a llegar hasta el cielo. Y cuando venga un diluvio, no nos va a alcanzar a nadie. ¿Se da cuenta? Pero esta adoración es algo simbólico de lo que viene más adelante. Porque más adelante Babilonia se desarrolla, hay magos, y no solamente Babilonia, vienen los sumerios, y vamos a hablar sobre ellos. Y luego pues de los sumerios vienen los acadios, y de los acadios viene Babilonia, pero se formó una fortaleza idólatra para estudiar las estrellas, las constelaciones, y ellos descubrieron secretos haciendo todo esto, y le dieron nombre a estas constelaciones que el mismo Dios se lo menciona a Job. Tenemos la Osa mayor, la Osa menor. ¿Qué más tenemos? Bueno, usted sabe muy bien que los que estudian las estrellas vienen con nombres para cada mes. De tal manera que alguien dice, yo soy Cáncer. ¿Verdad que sí? Yo soy Libra. Yo soy... No, digo uno a la vez, hombre. Escorpión. Yo soy Leo. Yo soy Tauro. O sea, estos nombres no son escogidos nada más así, al azar. Esos nombres tienen su significado y tienen su origen. De ahí viene todo lo que es el zodiaco. ¿Se da cuenta? Y espiritualmente, de alguna manera, o de una forma por telepatía, o quién sabe cómo, pero había una comunicación secreta entre ellos.
podían ver dónde estaba el enemigo, cuántos venían. Las estrellas les daban los mensajes. Tremendo esto. Y si usted se da cuenta, en el zodiaco, en los signos del zodiaco, cada signo controla el carácter de las personas. Esto era la creencia, pero el espíritu satánico les ayudaba a que estas cosas fueran una realidad. ¿Se da cuenta? Ahora nosotros no somos controlados por los signos. Por eso es que no podemos ir al horóscopo y decir, a ver cómo va a ser mi día hoy. Y usted lee el horóscopo, ¿verdad? Hoy te va a ir bien, tendrás una visita. Tendrás que hacer unos 50 tamales porque te van a visitar. Entonces a usted no le gusta esa parte de noticia, ¿verdad? Porque está un poco rara. Pero siempre se anda buscando lo bueno. ¿Será que el cristiano ahora vive por las fuerzas de los signos zodiacos? No. Porque eso es mensaje satánico que viene de las estrellas. Nosotros ya no tenemos que guiarnos por los mensajes de allá, esos mensajes celestes, que esos adivinos, esos magos están trayendo, aquellos que se dejan guiar por ellos. Pero ellos ahora quieren ir al cielo, se hacen una torre, empiecen a hacerla. Dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos o fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Querían escapar de Dios. El hombre entonces ahora quiere escapar de Dios. Se fijaron solamente en lo que Dios hace como castigo, pero no se fijaron en su poder. No se fijaron en su bondad. No se fijaron en su misericordia, que dejó vivo a Noé y a su familia, para que ellos de nuevo habitaran la tierra y que no tuvieran las mismas actitudes, la misma forma de vida que tuvieron los antediluvianos. Pero como ellos querían hacer sus propias obras, ya tenían la idea de que Dios de castigo iba a mandar otro diluvio o iba a mandar otro castigo. En primer lugar, no le creyeron a Noé, porque Dios le dijo a Noé que ya no iba a destruir la tierra con diluvio. Pero esto, de todas maneras, pensaban que el diluvio iba a venir y dijeron, bueno, hagámonos una torre grande, alta, que llegue hasta el cielo, para que nosotros seamos los que controlemos todo esto. Hagamos lo que queramos y luego hacemos la torre, y si Dios nos quiere castigar, pues va a fallar, porque vamos a estar arriba, no abajo. Y el hombre, pues, tratando de hacer sus propias artimañas. Por eso se dice que en Génesis aparecen las primeras ocurrencias, porque todo lo que se hace o se ha estado haciendo desde entonces es imitación de lo que pasa en el libro de Génesis. Es una imitación. Ahí en Génesis está todo. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió. Quiere decir que él no estaba allí con ellos, estaba allá. Descendió. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Mire lo que hace la unión usted. Bien, dice que en la unión tiene la fuerza, ¿cómo es? La unión hace la fuerza, ¿verdad? Ellos son uno. Y todos esos tienen un solo lenguaje. Se entienden bien. Estos se entienden bien. Usan las mismas palabras. Y luego dice,
y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada. Ahora pues descendamos. No te ven que habla en plural. Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ninguno. Por eso es que Daniel y sus compañeros tuvieron que estudiar la lengua de los babilónicos, porque ellos hablaban el hebreo y se encontraron ahí con el arameo, que en ese entonces se hablaba, y por 3 años los puso Nabucodonosor a estudiar el arameo y a estudiar las cosas secretas, porque iban a ser eunucos. Algunos piensan que Daniel nunca fue un eunuco, que Dios quizás no lo permitió. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre esto. Pero el punto es que Dios confunde el lenguaje. El número 8 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dígame usted, cuando una familia se divide, ¿por qué es? Porque no se entienden. Oh, pero si hablamos el mismo lenguaje, pero las palabras no se encuentran. No hay esa compatibilidad en el lenguaje. Es decir, no hay una misma mente. Hay división. Entonces, ¿qué hace? Pues aquello que no está de acuerdo se va a desintegrar. Dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Por esto, dice, así los esparció desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que Babel quiere decir confusión. Entonces, ¿qué quiere decir Babel? Confusión. Mantenga siempre esto en mente y apréndaselo y ya sepa muy bien, porque esto va a ser muy importante saberlo más adelante. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y si usted lee ya en el capítulo 10, versículo 10, pues ya se da cuenta usted que están las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Versículo 10. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Noten bien que después del diluvio están viviendo la misma cantidad de años que vivían antes del diluvio. Porque estos venían de allá, del otro lado, era la misma gente casi. Conforme fueron ellos multiplicándose, la edad fue disminuyendo. Y eso es de pensar, hermano. Porque hoy estaba leyendo, hay informaciones que dan el Seguro Social y todo eso. Dice, usted se va a retirar a tal edad, y si se retira a tal edad, va a lograr esto, va a lograr esto. Ahora, le quitamos el 25% si se retira 3 años o 4 años antes de la edad de su retiro. Y dice que en todo el récord que tiene, que la persona en sí muere a los 83 años, en todo el averaje, 83 años. Y luego dice que de cada 4 muere de 85 años. Y una de cada 10 muere de 95 años. Quiere decir que nosotros tenemos que pensar muy en serio de que si ellos han constatado esto y lo han oficializado, es porque es el récord que tienen, porque ellos son los que mandan el dinero a los retirados. Y se dan cuenta que los retirados se mueren a los 83, a los 85 o a los 90.
Así que el que tenga 80, compre su casita para que la disfrute 3 años. Pero Dios da vida, hermano. Dios puede extender. Tenemos aquí a nuestra hermana Angelita que tiene ¿cuánto? 96. Mi abuela murió de 105. Y bueno, el punto es de que tenemos corta vida en esta tierra. Por eso los esposos hay que amarnos más, no pelear menos por lo menos. Los padres y los hijos amarse, porque los hijos que tienen sus padres de 50, 60, 65 años, tienen que pensar que lo van a tener quizá 5 o 10 años más. Y así que tienen ustedes que aprovecharlos, estar con ellos, haciéndolos feliz. Porque, ¿qué vamos a hacer? Bueno, uno de los salmos dice que son a los 70 años. Así que el que tenga más de 70, pues ya venció ese salmo. Ya venció. Y aquí en Estados Unidos los días se pasan rápido. Allá en nuestros países, para que se pase un mes, es una eternidad. Pero aquí celebramos, despedimos el año viejo y se empiezan desde ya a hacer preparaciones para despedir el año nuevo. Porque el tiempo se pasa rápido. Rápido. Pero aquí se vivía 500 años. Ahora, ¿a los cuántos años ellos se casaban? Esta generación se casaba. Mira, a los cuántos años se casaban, ¿verdad? Versículo 12. Bueno, vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Quiere decir que usualmente ellos empezaban a casarse a la edad de 35 años. En los 50, en los 60, todavía en nuestra plataforma, 70, 80, las niñas de 12 años ya se estaban casando. De 13 y 14 años ya tenían hijos. En los países musulmanes, hay grupos donde los padres comprometen a sus hijas pequeñas para casarse con señores grandes. Y hay niñas que van y se suicidan mejor, porque son cosas terribles esas. Y aquí tenemos nosotros que a los 35 años se casaban. Ahora, a los 14, 15 ya quieren tener hijos. Y sin graduarse de la escuela usted. Qué tremendo eso. Entonces, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Luego dice, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y se casó 5 años antes de 35. Y luego dice, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. No Pelé, sino Peleg. Y luego dice, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serú. No se casaban menos de 30, tenían que tener 30 plus. Y vivió Reu después que engendró a Serú 207 años y engendró hijos e hijas. Serú vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serú después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Note bien cómo van bajando, va bajando la edad. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Nacor de 29 años. Y engendró a Taré.
Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años. Mire cómo va bajando la edad. Engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años. Mire. Y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahí está Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Cómo viene? ¿De dónde viene Abraham? Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces, dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. ¿Se da cuenta? Más adelante se llama Sara. Y de estos dos viene Isaac. Y ahí empieza la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios guardó esta genealogía cuando Nimrod empezó a oponerse a Dios, a establecer sus cultos de idolatría, a tener su propio culto y para ser adorado. Ahora las mujeres, los hombres, adoraban a Nimrod, adoraban a Tamuz. Se mezcló todo esto. Pero Dios saca a Abraham de allí. Cuando todo era, noten bien que la tradición dice que el padre de Abraham hacía ídolos, era escultor. Él hacía ídolos, hacía los dioses. Así que Abraham creció en medio de la idolatría. Pero Dios sabía muy bien que Abraham venía de esa genealogía y él iba a tener a Isaac, y de Isaac iban a ser David, y de David iban a ser Cristo. Esa genealogía. Entonces Dios quiso guardar esa genealogía y sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Se lo llevó a la tierra de Canaán. Y ya Abraham trajo el monoteísmo. Aunque los sumerios, ellos agarraban a todos sus dioses y los metían en un solo Dios. O sea, y los dioses de Dios los crearon otros dioses poderosos. Así que esos dioses fueron creados. Y se peleaban entre ellos. Se agarraban entre ellos. Eran dioses que castigaban, pero que también, si se les ofrecía una ofrenda muy aceptada por ellos, para que hubiese lluvia, llovía. Pero cuando se enojaban los dioses, traían los ciclones, traían los terremotos y decían, está enojado el Dios tal. Y hacían ofrendas. Y hacían muchas cosas, muchos rituales. Entonces, hermano, en ese tiempo hubo una gente que le llamaron los sumerios. Nadie sabe de dónde vienen los sumerios. Han querido estudiar, ¿verdad?, de dónde es que vienen. Pero la historia dice que son los habitantes de la Baja Mesopotamia, por sus sucesores, los semitas acadios. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sagiga, que significa literalmente el pueblo de cabezas negras. La palabra acadia, Shumer, puede representar este nombre en el dialecto, pero se desconoce, dice, por qué los acadios llamaron Sumerú a las tierras del sur. Algunas palabras como la Biblia, Sinar, la egipcia o la indoeuropea hitita pueden haber sido variantes del Sumer. Hay un
historiador babilonio llamado Beroso, que dice que los sumerios fueron extranjeros de cabezas negras. Bueno, si eran de cabezas negras, quiere decir que tenían que descender de Cam. ¿Se cuenta? De Cam. Entonces, entre las principales figuras mitológicas adoradas por los sumerios, es posible citar lo siguiente: An, o le llamaban también Anu, Dios del cielo. Era el principal Dios, era el Dios que originó todo. Está Namu, que es la diosa madre. Entre ellos habían dioses femeninas. Y cuando se juntaba un dios con el otro, nacía un diosito. Bueno, tenemos a Inanna, otra diosa. Esta es la diosa del amor y de la guerra. Si usted estudia los mayas, los aztecas, ellos también tenían sus dioses. Yo recuerdo que tenía que dibujar en cartelones grandes, que me ponía la escuela a dibujar en cartelones grandes los dioses mayas. Y unos dioses tan horribles. Tenían unas figuras bien raras. Note bien que muchos de sus dioses contenían una mixtura de humanos con animales. ¿Ok? Pero si tenía este dios cara de humano, era un dios bueno. Si tenía una cara de un animal, de una serpiente, cualquier otro animal, era un dios malo. Ellos distinguían así sus dioses. Enki. Donde es Anu y Enki, fueron dioses superiores a los otros dioses, juntamente con Enlil. Tenían la Trinidad. La Trinidad la formaban entre los sumerios Anu, Enki y Enlil. Estos eran la Trinidad para ellos, pero habían otros dioses que ellos controlaban. Está Utu, que le llamaban el dios Sol. Este dios fue muy adorado por ellos. Pero está también Nanar, que es el dios Luna. Especialmente se adoraba este dios en Ur. Y está Enlil. Enlil es el dios del viento. Entonces está esta trinidad de los sumerios. Ellos se comunicaban con sus dioses, pero no tenían la información del Dios verdadero. Y entre todo este pueblo, los semitas, los elamitas, todos ellos estaban mezclados con los camitas y los jafetitas. Era algo tremendo lo que había. Y luego vino un rey que se llamó Sargón. Ese rey lo menciona Isaías. El rey Sargón vino y conquistó a los sumerios. Este imperio acadio con este rey Sargón cambió todo. Agarró a Anki y le cambió el nombre de Ea. El dios sumerio Anki le cambió el nombre de Ea. Y luego agarró a Enki, el dios Sol, y agarró a Ea, los juntó, eliminó a aquellos, y de esos dos hizo uno, y le llamó Marduk, que también es conocido como Merodac. En la Biblia usted va a encontrar reyes con este nombre, los reyes de Asiria, cuando van a llevarse cautivo a los israelitas. Vamos a llegar a eso. Entonces, tenemos a Marduk, que viene de la palabra sumeria. Oiga bien, Amar Utu. Amar Utu quiere decir
señor del sol. ¿A quién ahora estaban adorando? Al sol. Por eso cuando lea Ezequiel 8 usted se va a dar cuenta que todos los sacerdotes, le dice Dios a Ezequiel, ven para acá, entra, mira lo que están haciendo. Le están dando la espalda al lugar santo que está hacia el oeste y están viendo hacia el este, el oriente, en donde nace el sol, y están adorando. Y las paredes del lugar santo donde ellos están llenos de serpientes, dibujos, imágenes, dando a entender que esa fue la razón por la cual Judá fue llevada cautiva a Babilonia por 70 años, porque su pueblo lo dejó. Entonces en Babilonia, Marduk era la deidad tutelar. El dios supremo de Babilonia ascendió a ser jefe del panteón de los dioses. Más adelante se conoce como Bel, y es la sincronización de Marduk, Enki y Dumisi o Dimusi, que es Tamuz. El rey Ciro le da honor a Marduk en una inscripción que encontraron en un cilindro. Usted sabe que al rey Ciro, 100 años antes, Dios dijo que le llamó mi siervo porque él era el que iba a dar la orden para que los judíos regresaran a la tierra de Babilonia. Pero el rey Ciro escribe allí en ese cilindro, encontraron las excavaciones que dice que todo lo hizo bajo el mando de Marduk. Él no le dio la gloria a Jehová, sino que a Marduk. Él no sabía lo que estaba haciendo, pero era Jehová el que estaba controlando. Pero en sus escritos, él dice que fue su dios Marduk el que le dio la orden de que todos los judíos regresaran. Entonces, tenemos a Semiramis, su esposo Nino. Es el mismo Tamuz, su hijo, quien se deriva de quien se deriva toda la gloria de ella. Ahí empezó entonces lo que se conoce como la adoración de madre e hijo. Ahí empezó. Y luego esto lo tenemos en Egipto con Isis y Osiris, la madre y el niño de los egipcios. En la India, esto arroja más luz todavía sobre el hecho ya mencionado de que el dios hindú Iswara se representa como un niño en el seno de su propia esposa, Isis. Él es niño, pero su madre también es la esposa. ¿Quién fue el que inició las guerras? No habían guerras antes. ¿Pero quién fue el que las inició? Nimrod. Por eso, el comienzo de su reino es Babel. Bel nunca iba a dejar que hubiera otro imperio. Él quería su propio imperio y ningún otro imperio tenía que reinar. Y empezaron las guerras. Nosotros leímos el versículo 10, de ahí del capítulo 11, que nos indica que Asiria salió de la tierra de Sinar. Y hoy día la parte más importante de las ruinas de Nínive, las ruinas que están ahí, ese lugar, no es de casualidad, pero le llaman ahora Nimrod. Así le pusieron. Nimrod. Esta es la ciudad que está ahí en ruinas. Entonces se dice que Nino habría sido el hijo de Belo o Bel, y que Belo habría sido el fundador de Babilonia. Note bien las leyendas de los sumerios y luego de los acadios y más adelante de los babilónicos. Ellos no dicen Cus ni dicen Nimrod. Ellos le ponen el nombre de Bel. ¿Y quién fue este Bel? Era Cus, que engendró a Nimrod. Entonces a Nimrod ellos le llaman Nino, que viene a ser el promotor de la gran apostasía. Pero por otra parte, oiga bien,
Cus, como hijo de Cam, fue Hermes o Mercurio, porque Hermes es precisamente un sinónimo egipcio para el hijo de Cam. Hermes fue el primer gran profeta de la idolatría, porque él fue reconocido por los paganos como el autor de sus ritos religiosos y el intérprete de los dioses. Bel, su nombre es Belo o Bel, dado al padre de Nino o Nimrod en relación con esto. Mientras que el nombre griego Belo representa tanto el Baal como el Bel de los caldeos. Entonces los filisteos le decían Baal y los caldeos, ¿cómo le llamaban? Bel. Son dos títulos completamente distintos. ¿Qué significa Baal? El Señor. Pero Bel significa el que confunde. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando leemos que Belo, el padre de Nino, fue el que edificó o fundó a Babilonia, puede haber duda. Pues, ¿en qué sentido se le dio el título de Belo? Debe haber sido en el sentido de Bel, el que confunde. Y sobre ese significado, el nombre de Bel babilónico, o el nombre de este Bel babilónico, lo tenemos en Jeremías capítulo 50, versículo 2. Veamos lo que dice Jeremías 52. Note bien que ahora el profeta Jeremías, que está diciendo que viene Nabucodonosor, no le llama tampoco Nimrod ni le llama Nino. ¿Cómo le llama? Anunciad a las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia. Bel es confundido. Deshecho es Merodac. ¿Se da cuenta? Es el mismo. Es el mismo. Pero uno es confundido, mientras que Merodac es el que dispersa, el que quiebra, el que destruye. Por eso dice, destruidas son sus esculturas, quebrados sus ídolos. Para ahí va Daniel y sus compañeros. Ese lugar no era un lugar fácil. Ahí estaban los demonios activos. 4 jóvenes se enfrentaron a estos dioses. Nabucodonosor levantó una estatua grande de él, y al sonido de las trompetas y todos los instrumentos, todo mundo se tenía que inclinar y adorar, porque el que no lo hiciera era echado en el horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué pasó con ellos? No se inclinaron y los echó Nabucodonosor al horno de fuego. Pero como vencieron a los ídolos, el verdadero Dios se metió con ellos también. ¿Cuántos adoramos a Dios? Se metió allí. Ahora, en Roma se le cambia el nombre. Se le llama Jano, el dios de Roma. La aseveración a la cual esto se refiere significa el Dios de los dioses, en el cual todos los demás dioses habían tenido su origen. Dice de sí mismo, cuando él habla, ¿verdad? Mitológicamente, los antiguos, dice Janos, el dios de Roma, los antiguos me llamaron caos. ¿Quién entonces es Jano? Lo primero que esto demuestra en forma concluyente es que el término caos no solamente fue conocido como un estado de confusión, sino como el dios de la confusión. Caos es una de las formas establecidas del nombre Cus, con K, o Cus con C. ¿Cuál es el símbolo de Janos? Un garrote. Usted sabe, ha visto a los hombres, que viven en las cavernas, que tienen un mazo. Así se peleaban. Y con eso quebraban. Ese es el símbolo de Jano. Eso. Por eso dice que él causó la confusión. Ahí lo dice
lo que hemos leído, que todos tenían una misma lengua. Pero él hizo pedazos y él dispersó los fragmentos. En fragmentos todo. Él vino a destruir. Porque la tierra tenía una sola lengua. Ahora, este Cus, cuyo símbolo es el garrote, tiene su verdadero origen. Se le llama martillo de Vulcano, que es solo otro nombre para Jano, ese garrote que él tiene. Jeremías 50:23. Dios está usando el nombre de los dioses de ellos porque los dioses de ellos los representaban. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? Oiga bien, ¿cómo fue quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Porque ¿quién es Jano allí? Es Cus. El mismo Cus, el que engendró a Nimrod. Entonces, Bel, del acadio Belus, significa señor o amo. ¿Qué significa Bel? Señor. Haciendo más un título, el nombre personal. Su forma femenina es Belit o Beltu, señora. Jeremías 52. Mire lo que dice. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia. Bel es confundido. Y deshecho es Merodac. 51:14. O 51:44, perdón. Y juzgaré a Bel en Babilonia. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él. Y el muro de Babilonia caerá. ¿A quién va a juzgar Dios en Babilonia? A Bel. Bel había confundido toda la tierra. Merodac había dividido en pedazos. Esto es en cuanto a Bel. Pero vea usted lo que dice Daniel 11:38. Cuando habla de este hombre perseguidor, odioso, que va a perseguir a los judíos. Daniel 11:38. Hablando en sí del anticristo. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Al decir que sus padres no conocieron, es porque viene de la familia de Sem. Por lo tanto, se dice que el anticristo va a ser un judío. Porque no honrará al Dios que sus padres conocieron, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Lo honrará, dice, con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí se estaba hablando de Rea o Cibeles. Algunos dicen Cibeles. Yo lo voy a llamar Cibeles. Esa diosa representa universalmente o es representada universalmente con una corona mural y torreada, con una fortaleza sobre la cabeza. Si usted va al internet y llama una figura de la diosa Cibele, se da cuenta cómo está. Tiene fortaleza. Ahora, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta diosa llamada Rea o Cibele? Es Semiramis. Semiramis, la esposa de Nimrod. Es la reina del cielo a quien adoraban las judías. Hay un escritor llamado Ovidio, en un libro llamado Obras, volumen 3, páginas 219 al 221, habla sobre esto.
Y dice que la primera ciudad del mundo después del diluvio, cuya fundación se citaba con frecuencia como el comienzo del mundo, que tenía torres y murallas circundantes, fue Babilonia. Fue la primera ciudad con torres y murallas. Y nos dice Ovidio que fue Semíramis, la primera reina de esa ciudad, la que según se creía había rodeado a Babilonia con murallas de ladrillo. Y esa diosa fue la primera que hizo esa muralla. Llevaba corona de torres. Pero también tenemos ahí en Éfeso a Diana. Si usted va al internet y busca una figura de Diana, se da cuenta que también tiene las fortalezas. Quiere decir que el anticristo, este hombre que está aquí, que hemos leído en Daniel, no se va a tornar a Jehová, se va a ir a adorar al Dios de las fortalezas. Usted sabe que Pablo tuvo un problema con esto. Ahí en Hechos capítulo 19. Él estaba predicando ahí en Éfeso. Y vea usted la influencia de todo esto. Hasta el día de hoy está. Pero está promovida por la Iglesia Católica que se llama María. María. ¿Usted sabe cómo está el mundo ahora? María y su niño. Es la oración de madre e hijo. Dice Hechos 19, 23. Pongan atención a esto. Hechos 19, 23. Vamos a leerlo de corrido y me lo cambia rápido, mi hermano. Dice, por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, que es decir, los cristianos, hubo un diluvio, o sea, un ¿qué? Disturbio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, ¿verdad? Sí. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. ¿Quién es la diosa Diana? Es Semíramis, pero que le cambiaron el nombre en Éfeso. ¿Se da cuenta? Cuando vino entonces a Roma, estaban estas diosas, la tomó la Iglesia Católica, le cambió el nombre de María, y al niño le puso, o sea, Tamuz, le puso Jesús. Entonces, a Semíramis, a Diana, ¿verdad? Y Cibeles, a Rea, le puso María. Ahora, por la época cristiana en que vivimos. Entonces ahora, cuando la gente adora a María y al niño, no está realmente adorando a la María de la Biblia, ni al niño de la Biblia. Es la misma clase de adoración, pero ahora disfrazada. Se están inclinando ahora a la adoración de madre e hijo. Y Pablo se encontró con este problema ahí. Se encontró. Ahora, si Pablo se encontró con ese problema, ¿se imagina usted cuando llegó Daniel? ¿Cómo estaba esa ciudad? ¿Qué tan infestada estaba de tanta adoración a estos dioses de la mitología? Estos jóvenes llegaron de 15, 16 años y tenían que representar a Dios en medio de todo eso. Por lo tanto, hermano, Tamuz es el Baco de Roma. En Israel, si usted lee el Antiguo Testamento, adoraban a Astarte. Astarte es
el mismo Bel, el mismo Marduk, y adoraban a Tamuz. Como dejaron a Dios, ahora adoraban a Astarte y a Tamuz. En Egipto adoraban entonces a Isis y a Horus. Isis y Osiris. En Persia se levantó una mitología con Mitra. Mitra siempre representada con un toro que tiene cuernos. Usted sabe los indios apache y todo eso en las películas, el gran cabeza de toro, el gran cabeza, no sé, que no se ponen nombres, sino que se llaman así, nombres raros. Ellos tienen cuernos. ¿Verdad que sí? Porque representa a Nimrod como el gran cazador delante de Jehová, el que se opuso a Dios. Cuando usted ve la vestidura del Papa y el Papa está de frente, usted le ve la tiara, la mitra, como quiera llamar, que está así. Se ve bonita, ¿verdad? Pero póngalo de lado. Esto que se ve así, de lado se ve así. Está disfrazado. Estos son dos cuernos también. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está metido ahí? Entonces, la religión babilónica. Pero está disfrazado. Vaya usted, vea la vestidura del Papa. Cuando está enfrente lo ve así. Está escondido. No lo tiene así, porque se van a aparecer los cuernos. Está así. O sea, está así. ¿Verdad? Sí. Pero cuando se voltea, entonces usted le puede ver los cuernos. Está de lado. Está disfrazado. Vea el trono del Papa. Vea el gran sol que tiene enfrente ahí puesto. Vea los rayos. Vea los dibujos que tiene ahí. Son dibujos babilónicos. A esa cuna llegó Daniel. Por eso hubo horno de fuego. Por eso hubieron leones. Pero ellos no se dejaron vencer por esos dioses, ni por el mismo rey obligando a adorar a esos dioses. Ellos fueron jóvenes que sobresalieron. Y cuando el rey los quería castigar, Dios los defendía. Los magos que estudiaban las estrellas tenían su límite. Pero el Dios de Daniel no tenía límite. Lo ponía en lo alto siempre. Por eso en Apocalipsis y aún empezando el Nuevo Testamento, usted va a leer cómo cae la gran Babilonia, la gran ramera, la perversa. Esa Babilonia que hace que el mundo entero odie al verdadero Dios. Pero tú y yo tenemos que hacer como Daniel. En medio de toda situación, estar firmes. No importa que venga el castigo, no importa que venga la crítica, no importa que venga lo que venga. Seamos como Daniel. Seamos como Sadrach, Mesach y Abednego. Note bien que la Biblia no habla de los demás. Los demás quizás se doblegaron. Dice que todos se hincaron ante la estatua de Nabucodonosor. Y que solamente 3, no. Quiere decir que todos los demás que estaban ahí, que habían venido cautivos, también que ellos se inclinaron. Pero ellos 3 no. Cuando Jesús dijo, porque donde estuvieren 2 o 3 congregados en mi nombre, allí voy a estar yo. Él lo dijo por una razón. No es solamente de estar en oración, sino de estar de acuerdo. De estar en contra del mundo, en contra de la idolatría, en contra de los ídolos. Porque Dios dice, salid de en medio de ellos, dice Jehová, salid. Porque toda persona que se mete a ese mundo, lo que carga
a partir de ese momento, son demonios. Y entra el mundo de la idolatría, entra Babilonia. Salid de Babilonia. Babilonia está activa hoy en día. Pero Dios quiere Danieles. ¿Cuántos adoramos a Dios? Dios quiere Danieles. Y los Danieles somos nosotros. ¿Vamos a vencer o nos vamos a entregar? ¿Cuál es el interés nuestro? ¿Cuál es el interés nuestro? ¿Dios primero o nuestros intereses? Daniel sabía muy bien que si él abría la ventana que daba hacia Jerusalén, los leones lo esperaban. Pero de todas maneras, abrió la ventana. Porque el que se comunica con Dios, aunque lo echen con los leones, manda a sus ángeles. Y no pasará nada. ¿Cuánto decimos aleluya, mis hermanos?